Bueno, hablar, como ustedes saben, hablar de visores nocturnos y de FLIR es remontarnos en el tiempo y lamentablemente pues, las historias que tenemos datan de por lo menos de 1981 y como digo, lamentablemente no hemos escrito la historia en el grupo 3 sobre las operaciones que realizamos. Creo que somos los que recordamos en este momento, me imagino que hay mucha gente más recordando, pero alrededor del año 81, ¿te acuerdas, Machi, cómo fue los primeros FLIR que recibimos? Sí, los primeros FLIR vinieron por un pedido del Comando de Operaciones, llegaron al grupo aéreo número 3 y realmente todavía no teníamos idea exactamente de cuál era su aplicación. Era una tecnología nueva en el mundo. La preocupación de la institución siempre era pues, mantenernos con avances tecnológicos para optimizar las operaciones y en función a eso empezamos a ver cómo se instalaban en las aeronaves. Las primeras aeronaves que se instalaron eran MI6 por el tamaño de los equipos, luego el MI8 y posteriormente el 212 y el 214. Finalmente fue el 214 que tenía la facilidad de que tenía el sistema de autotrack y casi no tenía vibración, eso permitía ayudar a las operaciones. A partir del año 84 operamos ya mucho con los visores nocturnos, ¿te acuerdas? En operaciones en búsqueda de personas dentro de la selva, almácigos y... Sí, era una mixtura que llegamos a procesar para las operaciones nocturnas, donde usábamos en conjunto los visores nocturnos complementados con la capacidad de sensor térmica y de alcance del FLIR. Con el visor nocturno, acuérdate que solamente teníamos el alcance visual normal del ojo, y con el FLIR sí teníamos un alcance mucho mayor de 5 a 10 millas. Y la capacidad de detección de cuerpos a otras temperaturas o de máquinas que estuvieran a otras temperaturas para hacer una búsqueda en un lugar que visualmente no tenía diferencia, ¿no? Como en la selva podía uno ubicar ciertos objetivos. Nació primero la inquietud al ver que las tropas terrestres ampliaban muchísimo sus capacidades con los visores nocturnos. Y también cuando tomamos conocimiento de que habían vuelos en Estados Unidos, que era parte de la progresión de los UH, usar visores nocturnos para vuelos nocturnos. Esa fue la inquietud del Pitada, Mauro Loli, que fue el que nos generó la inquietud y nos puso a nosotros el bichito para poder meternos a este trabajo de visores nocturnos, aprender un poco más, y los primeros visores fueron con el ejército. Los que nunca devolvimos, sí. A los del ejército, que eran monóculo. No, eran B, pero no eran ambis. No eran ambis, sino eran máscaras que las cortábamos para poder ver hacia el panel de instrumentos, pero eran fijas. Entonces, al principio, un piloto con la máscara cortada volaba mirando hacia afuera y el otro mirando hacia adentro, teniendo la capacidad, pero tenía que levantar mucho la cabeza. Entonces ahí fuimos recopilando textos de los americanos, del Comando Sur normalmente, y comenzamos a estudiar las técnicas y a traducirlas en inglés y aplicarlas. Básicamente, la historia dentro de la Fuerza Aérea, los gestores de la operación de visores nocturnos y de FLIR fue el grupo aéreo número 3, fuimos los primeros en comparación a otras unidades. Pero no teníamos personal muy calificado y nosotros mismos, en base a la experiencia, en base a nuestros vuelos, nos fuimos calificando y nos fuimos perfeccionando nuestra técnica. Hasta que llegamos a una capacidad muy significativa de poderlo aplicar a los planes. Sucedió cuando alineamos nuestras armas con un láser, también infrarrojo. Entonces ya despertaron las posibilidades para todas las aeronaves. Sí. Inclusive las primeras fueron las de apoyo a las fuerzas de superficie, ¿no? Hicimos una demostración, o varias demostraciones al comando de operaciones, algunos en tierra, al alto mando, algunos se quedaban en tierra y decían no los vemos, y le dábamos al blanco
Sí. Pero bull, porque era muy sencillo darle con el láser a cierta distancia y con las armas que teníamos. Sí, y sobre todo que los ataques los hacíamos a baja altura. No era el ataque tradicional donde uno tenía que ascender para disparar sobre los estribos. Y cabe mencionar de que nosotros operamos con la primera generación de visores nocturnos, del tipo Ambis. Y en realidad los visores nocturnos son en realidad intensificadores de luz. Por lo tanto necesitábamos luz de luna para poder operar. No contábamos con todas las tablas que utilizaban los americanos. Tablas, por ejemplo, de ubicación de un blanco a cierta distancia versus la velocidad, que eran tablas tiempo de reacción, que poco a poco fuimos ganando esa experiencia en base a mucho susto y a mucha dedicación. Y la tecnología también fue mejorando ya los primeros visores, cuando había un fogonazo, nos de dejaban luz, ciegos. se cerraban por unos segundos y luego comenzaban a intensificar de nuevo la imagen. Fueron mejorando, ya le pusieron el sistema de pivoteo, que es el Ambis, y ya... Y después ya nos compraron la institución, después de que hicimos las demostraciones de operaciones con visores nocturnos, ya la institución procedió a hacer la compra de los visores aeronáuticos. Y o sea, la tercera y aplicarlas a otras unidades, ¿no? Otro factor limitante, en mi caso específico, creo que para todos los pilotos de esa época, era el dolor de cuello que nos causaba el duelo con visores. La primera generación utilizábamos unas pesas, creo que eran pilas pesaba 5.5 kilos el visor y había que compensarlo con 5.5 kilos en la parte de atrás. 10 kilos por media hora viendo tocito, al día siguiente mínimo era un descanso medio.